En un mundo lleno de preguntas y dudas, la Biblia sigue siendo la voz de Dios que nos guía. La voz de Dios que nos guía. Bienvenidos a Descifrando la Profecía, un espacio donde abrimos la palabra de Dios y exploramos sus mensajes para descubrir las verdades eternas que Dios dejó para nuestro tiempo. Prepárate para aprender, reflexionar y fortalecer tu fe. Ok, mis queridos amigos, nuevamente gracias por acompañarnos. Cada viernes y cada lunes nos estamos acompañando aquí a través de Unión Radio y para nosotros es un placer acompañaros en sus actividades cotidianas en el programa de Descifrando la Profecía. Junto con Moisés nuevamente estamos acá listos para contestar una nueva pregunta. Moisés, por favor, ¿cómo estás? Gracias, Ronald. Nos introduces con una oración, No, una bienvenida. Claro, sí. Tenemos una pregunta muy interesante. Y si me equivoco interpretando la profecía, Dios me juzga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de abrir tu palabra, de poder, junto con nuestros amigos, estudiarla, para poder llegar a la verdad. Señor, con toda sinceridad, ponemos nuestro corazón en tus manos y en nuestra mente, para que pueda tu Espíritu Santo ayudarnos en conocimiento y que puedas expandir, Señor, nuestras estacas de nuestro conocimiento, de nuestra mente, para que podamos, Señor, hacer las cosas y tratar de entender cuál es el plan que tú tienes también de la profecía bíblica para nosotros en este tiempo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta es bien interesante, Moisés. Yo creo que a todos nos ha pasado eso en un momento. Si alguna vez alguien se ha atrevido a adentrarse al terreno de la profecía, creo que se ha chocado con múltiples símbolos, palabras, frases, que a uno a veces lo dejan, pero paralizado. Exacto. Yo comencé a leer el libro de Daniel y Apocalipsis cuando yo tenía 10 años. Imagínate. Si yo me puedo poner como ejemplo, te puedo decir que cuando yo leí y estudiaba eso, yo no entendía absolutamente nada. Han pasado cierta cantidad de años y yo te aseguro que hay partes de cuando yo leo el Apocalipsis y yo tengo que llamar a mis amigos teólogos y decirles, mira, esto no lo entiendo. Explícame qué es. ¿Es fácil la profecía, Moisés? Bueno, y aquí es donde viene quizás el primer punto para poder discutir esta pregunta. Tenemos que entender la naturaleza de la profecía. ¿Sabes? El 26% de toda la Biblia es profecía. O sea, eso significa que la cuarta parte de la Escritura es profecía bíblica. Y en ese sentido produce diferentes emociones, ¿verdad? A veces puede haber mucho interés, a veces puede haber desinterés porque no lo entiendo. Yo me he encontrado con personas que prefieren mejor de lejitos la profecía bíblica porque dicen, no, es que no entra en mi cabeza, no logro entenderlo. Sí. Y es muy confusa, yo no puedo comprender. Entonces, ahí es donde viene el asunto. Y esto nos enseña algo. Que Dios lo que quiere es que nosotros profundicemos en el estudio de la Biblia para que podamos entender lo que Él quiere que nosotros entendamos. O sea, tal vez valga la redundancia, o sea, en el sentido que Él desea que nosotros entendamos cuál es el plan para nosotros y para esta raza humana. En este sentido, Dios deja las Escrituras, deja la profecía bíblica para el tiempo del fin también, para que nosotros podamos entender y no ser engañados, como hablábamos en el tema anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final el propósito de Dios es claro, ¿verdad? Porque a veces por no entender todo, por no leer, por no escuchar, por no guardar, a veces nosotros perdemos la bendición de Dios, pero la profecía bíblica realmente sí es compleja, pero es necesaria, o sea, es necesaria estudiarla, es estudiarla y analizarla. Y en este sentido, debemos de saber algo también, Ronald, y es que cuando nos acercamos
a la profecía bíblica, a la misma palabra de Dios, todos venimos con presuposiciones. Sí. Depende de cómo nos hayan creado, Que he escuchado. qué hemos escuchado, Que he leído. qué hemos leído, o sea, cuál ha sido nuestra tendencia o la de nuestros padres. Todo eso nos lleva a un punto de que llevamos presuposiciones ya a la Biblia. Y entonces a veces nosotros queremos que la Biblia encaje en nuestro modelo, Nuestras en ideas. nuestro estilo de vida, en nuestras ideas. Lo que nos conviene. O lo que nos conviene, correcto. Pero en este sentido, Dios quiere que nosotros vayamos a la Biblia y al ver el texto bíblico, nosotros podamos entender ese texto a tal punto de que no se acomode el texto a nosotros, sino que nosotros podamos acomodar o poner nuestra vida siguiendo lo que el texto bíblico dice. Claro, claro está también que la Biblia no fue escrita para nosotros. O sea, A nuestra generación, a nuestra cultura, generación. nuestro Sí, contexto. fue escrita a otro contexto, a personas, a pueblos, etcétera, ¿verdad? Fue escrita a otro grupo. Con el lenguaje de ellos. El lenguaje de ellos, pero ahora nos llega a nosotros y ahora lo contextualizamos. Viajamos en el tiempo hace 2000, 3000 años, vemos qué sucedía, tratamos de entender lo que el escritor quiso decir, de acuerdo a la revelación que recibió, y entonces esa revelación que él recibió, ahora él la explica, la propone, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a lo que él conoce. Y entonces trató en sus palabras de poder explicar lo que Dios le había revelado. Y entonces ahora venimos, y eso es inspiración. Pero ahora nosotros, al leer la Biblia, tenemos que contextualizar ese texto, entender ya de un punto de vista gramático, histórico, y todo lo que tiene que ver, traerlo a nuestro tiempo, aplicarlo a nuestro tiempo, y poder sacar esas enseñanzas, esas riquezas, para que a nosotros nos puedan ayudar. En ese sentido, el estudio de la Biblia debe de ser sistemático, debe de ser de una manera tal que el método correcto va a reducir el error de equivocarnos. Acabas de mencionar exactamente, no pudiste haberlo hecho de una mejor manera, los elementos necesarios para entender lo que se le dijo a alguien hace 3000 años. Exacto. A pesar de eso, el lenguaje que utilizaron lo trataron de hacer lo mejor posible. Pero con los elementos que mencionaste, por ejemplo, yo me voy a la historia de una manera sistemática. Voy a la historia, voy al texto, qué pasaba en ese momento, qué estaba sucediendo, qué estaba próximo a suceder, cómo estaba viviendo esa persona. Me ayuda exactamente a eso, a reducir la posibilidad de error. No es que no la vaya a ver, pero sí a reducir la posibilidad del error. Pero Pedro lo dice en su carta, ¿verdad? Ante todo, dice él, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada, dice esta versión, del mismo profeta. Correcto. O sea, él no recibió la profecía y dispuso inmediatamente a tratar de resolverla, como en el caso de Daniel. ¿Te acuerdas? Daniel recibió una profecía, efectivamente, en Daniel 8. No aguantó la visión y él no se puso a tratar de descubrir qué significaban las 2300 horas y mañanas. Lo que pasado el tiempo, esperó que el mismo Dios enviara al ángel Gabriel a enseñarle la interpretación. Porque ninguna profecía, dice el versículo 21, vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Así que, si hablamos desde el punto de vista profético, depende cómo interprete y cuál es el enfoque que voy a dar. Por ejemplo, nosotros los adventistas lo enfocamos de manera historicista. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, que la profecía se cumpla a lo largo de la historia, que la Biblia es en sí misma su propio intérprete, que hay armonía entre todos los textos y hay un hilo que desde el Génesis hasta el Apocalipsis lo une, porque todos fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo, como dice Pedro. Por lo tanto, la Biblia no se contradice. Quienes se contradicen somos nosotros, porque malinterpretamos, porque deducimos, porque pensamos, o sea, lo que hablábamos al principio de aquello que traemos, ¿verdad? Y tratamos la manera de poderlo hacer. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Daniel 2, imperio desde Babilonia hasta el fin. Si hablamos de Daniel 8, desde Medo-Persia, Grecia, ahí se identifican directamente y los dices con nombre y apellido. Pero aún usando el método correcto,
también se requiere tiempo, comparación, madurez espiritual, guía del Espíritu Santo, y aún usando el método correcto, Ronald, Podría haber... podríamos también, humanamente, puede haber un error, y puede ser posible, aún usando el método correcto. Pero mencionaste otro elemento bien interesante, que la Biblia se interpreta a sí misma. Por ejemplo, el mundo entero sabe que existe el libro de Apocalipsis. Lo que no saben, por ejemplo, muchos estudiosos de la profecía o del mismo libro Apocalipsis, es que el libro Apocalipsis lo puedes entender si entiendes Daniel. Sí. Si entiendes el libro del Génesis, por ejemplo. Si vas a los evangelios. Si entiendes qué hizo Jesús, si conoces el santuario. Entonces, si yo me atrevo desafiantemente a estudiar el Apocalipsis, solo el libro como tal, estaría cometiendo un error y puedo caer en una mala interpretación, porque tú lo acabas de decir, de el Génesis hasta el Apocalipsis nos une un hilo, ¿verdad? No puedo entender aún el mismo Génesis, ¿verdad? Que para mí es la base de muchas profecías, si no entiendo los demás libros. La Biblia se interpreta a sí misma. Yo quiero reducir mi error o la posibilidad de error. Exacto. Tengo que utilizar, como lo que tú has dicho, los elementos necesarios, ¿verdad? Principalmente que la Biblia no puede estar sin la misma Biblia. Y hay otro elemento que es muy importante y es el Espíritu Santo, o sea, en la interpretación. Ajá. Porque la profecía no solo es información, sino que es revelación de Dios Sí. para nosotros, para este tiempo. Así es que la Biblia, como decía Pedro, los profetas hablaron inspirados Por el Espíritu. por el Espíritu Santo, o sea, por Dios mismo. Y el Espíritu Santo los guió a poder entender lo que Dios les estaba diciendo. Ahora, podríamos entonces, esto implica que no basta solo un conocimiento intelectual. Sí. Yo puedo ser doctor en teología, o tener una maestría, o ser licenciado en teología, pero eso no me garantiza que yo esté interpretando correctamente la Biblia. Y entonces, en ese sentido, se necesita discernimiento espiritual, se necesita Espíritu Santo, se necesita ir a la fuente. Por eso, la oración es importante en todo estudio. Por eso la humildad es esencial también. Por lo tanto, si alguien se equivoca, pero depende de Dios, está en el proceso correcto. Porque hay muchas personas que ahora, sin saberlo, pueden estar equivocadas. Y ahí voy a decir parece un trabalengua. pero hay 4 tipos de personas. Hay personas que no saben y no saben que no saben. Hay personas que no saben y saben que no saben. Hay personas que saben y no saben que saben. Y hay personas que saben y saben que saben. Sí. Totalmente. 4 tipos de personas. Al final, o sea, va a depender. Hay personas que saben, pero no saben que saben y están allí. Solamente falta dirigirlos por el camino correcto. Y hay personas que no saben y quizás siempre se van a quedar, pero Dios de alguna manera les va a hablar, les va a informar, les va a ayudar, van a lograr entender. Por esa razón el Espíritu Santo es importante, porque necesitamos discernir las cosas espirituales espiritualmente, porque esto no es nada humano, no es nada académico, no es nada que tenga que ver con algo que está en esta tierra, sino que es algo espiritual, y las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Es necesario porque Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, dice, Espíritu Santo. Y Pedro dice que la profecía también es proveniente del Espíritu. Entonces, Biblia, profecía, Espíritu, o sea, el punto importante de alguien estudioso o alguien que está entrando al terreno de la profecía de las Escrituras es pedirle a Dios la sabiduría de quien inspiró tanto la Escritura como la profecía, en este caso el Espíritu. Y hay otra clave importante, Ronald, y es que es cristocéntrico. Cristo es el centro de la profecía bíblica. Y ese es uno de los principios más importantes, ¿verdad? Toda profecía apunta a Cristo. Todo lo que hace la profecía es mostrarnos a Cristo, revelarnos a Cristo. Por eso Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, porque es una revelación, ¿verdad? Y en este sentido, el Antiguo Testamento tiene como centro al Mesías, Cristo Jesús. El Nuevo Testamento muestra su cumplimiento en Cristo Jesús. Eso quiere decir que, entonces, si fuera mi caso, de que yo me pongo a estudiar la profecía, pero dentro de mi interpretación, yo saco a Cristo, o Cristo no aparece en ninguna parte de mi
revelación propia, personal. Mi fórmula. Ajá. Entonces, en mi fórmula, eso quiere decir que ya estoy equivocado. Definitivamente. Eso quiere decir que ya estoy errado y que sí realmente debo de tener cuidado. No puedo seguir avanzando sin poner a Cristo, sin tener a Cristo. Eso es un buen elemento, amigos. Si dentro de mi interpretación Cristo no juega un papel importante o ni siquiera aparece dentro de la fórmula, desde ahí yo ya sé o interpreto que yo ya estoy equivocado. Ahora, el asunto, quizás aquí el peligro también es desde el punto de vista de la Biblia advierte, ¿verdad?, acerca de los falsos profetas, como decíamos anteriormente. O sea, este sí es un problema, porque Jesús dijo que iban a aparecer muchos, que iban a hacer estas señales, que iban a engañar a muchos. Pero realmente hay algo aquí claro. Hay error sincero y hay falso profeta. ¿Por qué? Porque el que hierra sinceramente anda en búsqueda de la verdad. Tal vez todavía no la ha encontrado, pero el falso profeta manipula la verdad. Conociéndola, trata la manera y sabe de que aquello es mentira y la sigue enseñando porque a él le conviene. Alguien un día me dijo, hablé con un pastor de cierta denominación, me dice, al final me permitió predicar 15 días en su iglesia. Wow. Presentamos la palabra de Dios. Él decidió entregar su vida al Señor teniendo el conocimiento ahora de la verdad, pero al final estuvo 3 meses, ¿verdad?, con la iglesia, ahí los que se quedaron. Pero el problema es de que él estaba acostumbrado a vivir de la iglesia, ¿verdad? Y entonces ahora él ya no tenía. Entonces me dijo, pastor, aunque yo sé la verdad, pero yo necesito comer. Oh, wow. Y entonces él volvió a abrir otra vez, le puso otra vez el rótulo, volvió a llamar a la gente y siguió. O sea, conociendo la verdad, pero si a mí no me conviene, entonces qué peligroso. Yo ahí estoy mal, ¿verdad? Ahí sí, yo voy a ser juzgado, porque conociendo la verdad, yo decidí ir en contra de esa verdad. Entonces ahí sí yo debo de tener mucho cuidado porque es peligroso. Porque la verdad que no se acepta, endurece. Así es. Así es que esto quiere decir que este sí es un problema, ¿verdad? Porque el error sincero se busca corregir. El error sincero depende de Dios, pero el que es falso profeta persiste en el error. Quiere seguir. Así es que Dios no condena el error honesto. Dios no lo condena, pero sí el engaño consciente. Eso sí lo condena. Como el ejemplo que acabas de dar. Porque si yo soy consciente del engaño y lo sigo permitiendo y sigo diciendo que no es necesario cumplir esto o hacer lo otro, y a sabiendas de ello, entonces yo sí tengo problema. Y ahí sí mi conciencia está siendo llevado contra la pared. Yo me he encontrado con personas religiosas que creen en muchas cosas, pero no las practican porque en su religión, si lo dicen, entonces van a ser echados fuera. Pierden. Y ahí sí tenemos problemas, Ronald, porque Dios, como digo, no condena el error honesto, pero sí el engaño consciente. Porque si yo soy consciente, inclusive soy hasta falso profeta y sigo engañando a otros, eso sí va a ser condenable. Pero el mismo Jesús dijo que el que enseñe así a uno de estos, así será llamado pequeño en el reino de los cielos. Qué interesante. Tremendo. ¿Cómo podríamos aterrizar con esta idea? Mira, ¿sabes qué? Aún los pioneros de la iglesia, los que provocaron el surgimiento de la iglesia adventista, por ejemplo, también tuvieron ciertos errores de interpretación. Pero fue muy honesto su estudio, porque ellos no se quedaron en su error. Ellos continuaron, avanzaron hasta encontrar una luz. ¿Dios me juzga si me equivoco? No, como tú lo acabas de decir, o sea, si fue sincero mi estudio, fue de corazón, y estoy en busca de la verdad y me equivoqué en ciertas cosas, yo creo que Dios no tiene ningún problema por eso. Pero lo que tú dices es tremendo. Permanecer en mi error a sabiendas o ya habiendo recibido yo la iluminación del Espíritu a través de otras personas, a través de una distinta revelación, y querer permanecer ahí. Bueno, la misma le dice que es mejor que no hubiera conocido, ¿verdad? Sí. Es mejor que no hubiera conocido. Y tú lo que dices es cierto, porque esto demuestra errores sinceros en creyentes fieles. Un ejemplo de ello fue Guillermo Miller,
estudió profundamente, entendió los tiempos proféticos, pero se equivocó en el evento de 1844. Como resultado, no fue rechazado, sino que su error lo que hizo que hubiera una comprensión mayor, porque hubo cristianos creyentes que decidieron ahondar más. ¿Por qué razón no había sucedido aquello que habían creído que iba a suceder? O sea, Dios permite errores sinceros como parte del crecimiento espiritual. Esto es como ir a la escuela, ¿verdad? Yo fui a primer grado y a mí me enseñaron que 1 más 1 es 2, que existe el 0, pero cuando yo ya voy a la universidad y a mí me enseñan que hay números que el 1 más 1 no solo es 2, sino que ahora, ¿por qué es el 2? Entonces yo ya tengo que aplicar cierto conocimiento, ciertas filosofías, hasta matemáticas, para poder entender el trasfondo de por qué se dice. O sea, ya hay algo más filosófico, algo más profundo. Pero a un niño no se le va a preguntar por qué 1 más 1 es 2, sino que sencillamente su conocimiento está a ese nivel. Entonces Dios nos va llevando progresivamente en el conocimiento de la verdad, y Dios, el propósito de la profecía, porque estamos hablando de profecía, no es aprobar un examen, no es completar un curso. El estudio de la palabra de Dios no es decir, ya cumplí, ahora ya me gradué. Nunca vamos a poder dejar de aprender, siempre hay algo nuevo. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. La palabra de Dios cada día, y la profecía existe para fortalecer nuestra fe, para que nosotros podamos mostrar el control de Dios, para dar esperanza, para preparar nuestras vidas, el carácter. No para que nosotros nos genere ansiedad, preocupación, estar en el error, estar perdido. Hay muchos cristianos hoy en día que viven en esa zozobra, y algunos piensan que quizás ni tampoco es para medir mi perfección doctrinal ni mi perfección de carácter. Sencillamente, Dios lo que quiere es tener una relación conmigo. Y Él lo que quiere, a través del estudio de la palabra, que nosotros le conozcamos como único Dios verdadero. Al final, no me va a salvar el conocimiento de las profecías bíblicas. O sea, que yo me sepa todas las fechas, todos los personajes, aunque sepa las profecías del final del tiempo, eso no me asegura un lugar en el reino de los cielos. Lo que sí me asegura es que yo haya tenido sinceridad con Dios y haya decidido obedecer a lo que la palabra de Dios dice para guiar mi vida conforme a lo que Él quiere que yo siga en este tiempo final. Totalmente. Así que, queridos amigos, si en alguna ocasión tú has cometido algún error de interpretación bíblica, no debes vivir con ese error, con esa fatiga espiritual, porque lo que debes hacer es buscar día a día nueva luz, y es Dios a través del Espíritu Santo el que va a ir acomodando el conocimiento bíblico, como Moisés lo dice, para aplicarlo a nuestra vida, principalmente. Y Dios dice, busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. O sea, Dios busca corazones sinceros. Así que estudia la palabra, depende del Espíritu Santo, y esté dispuesto también tu corazón a corregirte si es necesario, para no persistir en el error. Y eso nos hará que nosotros, al final del tiempo, lo que sí se va a juzgar es el orgullo, el engaño, el rechazo consciente a la verdad. Eso sí va a ser juzgado. Por lo tanto, hoy es tiempo de volverse a Dios, de poder, de mucho corazón, ¿verdad?, con mucha sinceridad, seguir lo que Dios quiere que sigamos en este tiempo. Totalmente. Así que, Moisés, nuevamente, gracias por acompañarnos, y a ustedes también por estar pendientes cada lunes y cada viernes cuando este programa es transmitido por Unión Radio. La invitación es que sigan acompañándonos, que estén con nosotros en el siguiente episodio. Les aseguro que cada vez las preguntas van a ir poniéndose un poquito más interesantes. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios te bendiga. Esto fue Descifrando la Profecía. Descifrando la Profecía. Apreciados amigos, qué gusto saludarles e invitarles para nuestro próximo programa de Descifrando la Profecía Bíblica, aquí a través de Unión Radio. La pregunta que estudiaremos en el siguiente episodio será: ¿las profecías provocan ansiedad sin excepción? Esperamos que nos acompañes y esperamos realmente contar con tu presencia.